Bienvenidos al estudio del capítulo número 9 de la doctrina del santuario. A este capítulo le hemos llamado la consagración y el ungimiento de los sacerdotes. En el libro del Éxodo también se nos narra la forma en la que se consagró a los sacerdotes para ministrar en el santuario. Y la Biblia dice que antes de iniciar por primera vez su servicio sacerdotal, estos fueron consagrados y ungidos antes de entrar al santuario terrenal. Podemos leer acerca de toda la ceremonia para la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, los libros del Éxodo y en Levítico también. Éxodo en el capítulo 29, desde el versículo 1 hasta el 37, y en el libro de Levíticos en el capítulo 8, desde los versos 1 hasta el 36. Para empezar, veamos que para el ungimiento y la consagración, el elemento importante para la unción era el aceite. Sin embargo, este aceite para el ungimiento de los sacerdotes, para el ungimiento de lo que fue el santuario, a diferencia del aceite que se usaba para las lámparas del candelabro, este era una mezcla especial. Y vamos a encontrarlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 30. Ahí Dios indicó: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, de 250 de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, dice la Biblia. Y sigue diciendo: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Este aceite se elaboraba, dice la Biblia, con especias finas de excelente mirra. Además se usaba canela aromática, cálamo aromático, casia, y todo esto mezclado con aceite de olivas, que se hacía el aceite de la santa unción. La Biblia le llama a ese aceite para el ungimiento ungüento superior. El aceite es un elemento importantísimo cuando estudiamos la doctrina del santuario, porque tiene un símbolo de mucha importancia que el Hijo de Dios debe conocer. Además, el acto de ungir tanto el mismo santuario, sus muebles, y ahora los sacerdotes que ministrarían en el santuario, pues este acto de ungimiento nos muestra algo de gran importancia que sucederá en el futuro del pueblo de Dios. Y es por eso que deberíamos comprender muy bien todo lo concerniente al ungimiento también del santuario. Y todo lo relacionado al aceite para el ungimiento lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en los versos 22 en adelante, hasta el versículo 38. Es importante comprender que antes de que Aarón pueda ser ungido, primeramente el santuario terrenal tuvo que ser levantado y tuvo que ser ungido. Pero antes de que Aarón sea ungido, Dios había dado órdenes expresas en cuanto a los pasos que se tuvo que seguir con Aarón y sus hijos para ser ungidos y consagrados como los sumos sacerdotes que ministrarían en el santuario terrenal. Tales pasos los vamos a mencionar ahora como los menciona la Biblia. Primero, tenía que ser llevado Aarón y los sacerdotes, ser llevados a la puerta del tabernáculo. Dice el capítulo 29 del libro de Éxodo: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El segundo punto sería entonces ser lavados, tenían que ser lavados con agua. El tercer punto es que tenían que ser vestidos. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 29, en los versos 5 y 6, la instrucción que Dios dio: y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el mismo efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego, como cuarto paso, es que debía ser ungido el sumo sacerdote. Éxodo 29, versículo 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás. Y el siguiente punto, el 5, es el ungimiento para ser consagrado. En el capítulo 40, en el verso 13 del libro de Éxodo, dice ahí que le ceñirás
el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, por decreto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Esas fueron las indicaciones de Dios, y así lo hizo Moisés. El libro de Levítico nos muestra cómo Moisés dio cumplimiento a estas indicaciones recibidas paso a paso. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y le ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, puso dentro del mismo los urim y tumim, que eran las piedras aquellas que tenía que llevar para las decisiones que se tomaban para el pueblo de Israel. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Levítico 8, 6 al 9. Cuando el santuario ya estuvo levantado, Moisés hizo llevar a su hermano Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, y dar así cumplimiento paso a paso las indicaciones de Dios. Primeramente ungió el santuario y sus utensilios, dice Levítico capítulo 8. Dice: tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. El libro de Levíticos del capítulo 8, versos 10 y 11. Enseguida, dice Levítico 8:12, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió también para santificarlo. A continuación, Moisés hizo llegar a los hijos de Aarón, y los vistió con las túnicas, los ciñó con el cinto, y le puso las tiaras. Así lo había mandado Dios a Moisés. Y después de haber realizado los sacrificios de los animales correspondientes, como lo mandaba también nuestro Dios, hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y luego roció Moisés la sangre sobre el altar y alrededor. Levítico 8:24. Esto ya lo hizo con los sacerdotes comunes. Y finalmente fueron consagrados por 7 días. La indicación fue así: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, dice Levítico en el capítulo 8, en el verso 33. Durante esos 7 días, Aarón y sus hijos debieron permanecer a la puerta del tabernáculo hasta que se cumplió el tiempo de su consagración. Así transmitió Moisés las indicaciones de Dios, diciéndoles: a la puerta, pues, del tabernáculo de reunión deben estar día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza de delante de Jehová, para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Cuando terminaron los días de consagración, Moisés cumplió la orden de Dios, los llamó de la puerta del tabernáculo para que empiecen a ejercer su sacerdocio o ministerio sacerdotal terrenal. Es interesante notar que, como Aarón y sus hijos eran seres humanos comunes, o sea, eran pecadores como cualquier otro ser humano, entonces primeramente Dios ordenó que tenían que presentar sacrificio por su propio pecado y por el pecado de su casa. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque pues también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, Aarón sacrificó un becerro sin defecto por la expiación de su pecado y el pecado de su casa. La Biblia lo dice así: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Dice Levítico 9, versos 7 y verso 8. El becerro que sacrificó Aarón fue pues un sustituto de él. Una vez que Aarón hizo la expiación de su pecado y de su casa, quedó habilitado para empezar a expiar
el pecado del pueblo. Ofreció también la ofrenda del pueblo, dice la Biblia en Levítico 9:15, y tomó el macho cabrillo que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado del pueblo como el primero. Así se dio inicio al ministerio sacerdotal terrenal según el orden de Aarón. En este estudio del santuario, en este estudio de la doctrina del santuario, conoceremos que siglos más tarde Jesucristo también será ungido sumo sacerdote, y la Biblia lo expresa diciendo que será según el orden de Melquisedec. Vamos entonces a explicar a qué se refiere la Biblia cuando habla diciendo según el orden de Aarón o según el orden de Melquisedec. Primero, entendamos que los sacerdotes del pacto antiguo fueron llamados por Dios y debían ser hombres, personas terrenales. El apóstol Pablo, explicando esto, dijo: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos capítulo 5, en el verso 1 al 4. Segundo punto, los sacerdotes del pacto antiguo eran pecadores por causa de su infracción de la ley y debían presentar su ofrenda por el pecado. La Biblia dice así: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, pues ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Levítico 4:3. Tercer punto, los sacerdotes del pacto antiguo, por ser pecadores, no se podían presentar en sacrificio por sí mismos, ni por el pecado del pueblo. Por lo tanto, tenían necesidad de llevar un sustituto, que era el becerro. El mandato divino dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Levítico 4:3 al 4. Como punto número 4, diremos que esos sacerdotes del pacto antiguo fueron un sacerdocio según el orden de Aarón, y en virtud de que era un sacerdocio terrenal 100% humano, entonces no podía ser perfecto, por lo cual no cumplía totalmente el requerimiento de la paga del pecado. Era solo símbolo o era una sombra de lo celestial. El apóstol Pablo lo explica así diciendo: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según ahora el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Dice Pablo preguntando a los hebreos. El sacerdocio según el orden de Aarón es el que se utilizó como símbolo de lo que un día tenía que cumplir Cristo Jesús, pero ahora con toda la perfección que demandaba la ley, para el verdadero y total perdón de los pecados. A ese sacerdocio se le llamaría el sacerdocio según el orden de Melquisedec, o sea, un orden celestial, no terrenal como el que se inició con Aarón y sus hijos en el santuario terrenal. Tales sacerdotes fueron constituidos solo para ejercer el sacerdocio, o sea, en asuntos de carácter religioso, dice el libro de Números, en el capítulo 3, y por orden de Dios no debían ocuparse en asuntos de gobierno o de política. Además, ese sacerdocio fue constituido según el mandamiento de la descendencia, dice la Biblia en Éxodo 40, y harás llegar a Aarón y a sus hijos, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. En ese sacerdocio era importante demostrar la genealogía para poder ejercer esa función. Tenían que ser de la tribu de Leví, debían de ser de la tribu levita, de lo contrario no era válido
ni aceptado por Dios. La Biblia nos da como ejemplo 3 personas que quisieron ejercer el sacerdocio sin ser descendientes de Aarón, y veamos lo que sucedió. La Biblia dice que de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado del nombre de ellos. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fue encontrado, y fueron echados del sacerdocio. Como punto número 5 diremos que los sacerdotes del pacto antiguo solamente debían ejercer el sacerdocio los que eran descendientes de Aarón, los descendientes de la tribu de Leví, porque Dios así lo indicó. Dios dijo: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por decreto perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos, dijo en el libro de Éxodo, en el capítulo 29. Y dijo Dios que el que no sea levita, el extraño, dice la palabra de Dios, el extraño que se acercare a querer realizar la función, ese morirá. Coré, descendiente de Coat, primo de Moisés, había sido llamado por Dios para trasladar al hombro los muebles y utensilios del santuario cuando el campamento se mudaba. Él tenía esa designación en el trabajo de mover, de trasladar, de transportar todos los enseres del santuario, y también para que le sirvan a Aarón y a sus hijos en el trabajo del santuario, dice el libro de Números. Pero Coré se mostró descontento con el trabajo que Dios le había designado y quiso ejercer el sacerdocio, trabajo para el cual no había sido llamado, y se rebeló contra Aarón y contra Moisés. Entonces Coré fue probado y hallado falto, dice la Biblia, y la tierra se abrió y tragó vivo a Coré y a su séquito que le seguía a Coré. Así dice el libro de Números en el capítulo 16. Así se cumplió lo que Dios había dicho en Números 3. El extraño que se acerque morirá. Hay otro ejemplo de las consecuencias del desacato de las indicaciones de Dios respecto al sacerdocio. Vamos a verlo. En Israel, por orden de Dios, el rey solo debía ocuparse en asuntos de gobierno, el rey, y no debía involucrarse en asuntos de carácter religioso. Pero hubo un rey en Judá que fue contra lo que Dios había ordenado, y ese rey fue el rey Usías. Escrito en el segundo libro del libro de Crónicas, en el capítulo 26, quien, haciendo prevalecer su poder y autoridad de rey, entró en el templo de Jehová con incensario en la mano para quemar incienso en el altar, y los sacerdotes le dijeron que ese trabajo no le correspondía hacer. Pero Usías prevaricó, dice la Biblia, contra Jehová, y en la misma hora Usías fue castigado con lepra, destituido del cargo, separado de su familia, separado de su casa, y quedó leproso hasta la hora de su muerte. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Cuando Dios llamó a Aarón y a su descendencia para que ejerza el sacerdocio, Dios le dijo que era de carácter perpetuo. Pero eso estaba sujeto a una condición, que es la obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, y darle toda la honra a Dios. Si la descendencia de Aarón cumplía con esa condición, seguiría siendo favorecida hasta que llegue el cumplimiento del tiempo en que la ley del sacerdocio sería cambiada. El sumo sacerdote Elí y sus descendientes de Aarón no habían cumplido esa condición, por lo que Dios le dijo a Elí, por intermedio del niño Samuel, le dijo: por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí que vienen días en que cortaré de tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, a Ofni y a Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos
los días. Quedó escrita estas palabras de nuestro Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Y esto se cumplió. Murieron los dos hijos de Elí y también Elí. Dios suscitó a otro sacerdote, Samuel, que no era de la descendencia de Aarón. Samuel ejerció el sacerdocio en lugar de el sacerdote Elí. Como punto número 6, comentaremos que los sacerdotes del pacto antiguo fueron constituidos en el sacerdocio sin juramento de parte de Dios. Así como dice Hebreos en el capítulo 7, porque los otros sacerdotes terrenales ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. En el punto 7 comentaremos que los sacerdotes del pacto antiguo fueron muchos debido a que por la muerte no podían continuar estando ahí permanentemente. Cuando llegó la hora en que Aarón tenía que morir, Dios le ordenó a Moisés llevar a Aarón y a su hijo Eleazar al monte de Hor. Y allí Moisés le quitó las ropas sacerdotales a Aarón, le quitó las vestiduras sumos sacerdotales y vistió a Eleazar con esas vestiduras. Eleazar tomó el lugar de su padre. Y así sucedió cuando Eleazar murió. Le sucedió en el cargo Fines. Esto también está escrito en el libro de Esdras, en el libro de Números. Como punto número 8 diremos que los sacerdotes del pacto antiguo fueron seres humanos, naturaleza humana, pecaminosa, y por esa razón eran imperfectos, sujetos a cometer errores, rodeados de muchas flaquezas, y por esa causa presentaban ofrendas por sí mismos y por el pueblo cada vez que tenían que oficiar, porque no eran perfectos. Como punto número 9 diremos que el trabajo de los sacerdotes del pacto antiguo consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes del pacto antiguo entraban al santuario con sangre ajena, dice la Biblia, que era sangre de animales. Y en virtud de que la paga del pecado pues es la muerte, y toda vez de que un sacerdote terrenal no podía dar la vida en sacrificio por la raza humana, por una raza pecadora, entonces no era un sacerdocio totalmente perfecto. Era un símbolo de lo que realmente el ser humano necesitaba para poder volver a casa. Así que se requería de un sumo sacerdote sin pecado, sin mancha, que diera la vida en sacrificio por la raza humana, pero que fuera perfecto. Y aunque podría ser tentado en todo, pero sin pecado. Solo alguien así podría cumplir a la perfección el requisito indispensable para el perdón de los pecados de los seres humanos. Y a ese sacerdocio perfecto la Biblia lo llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec, quien en el Antiguo Testamento representa a Cristo. Melquisedec quiere decir Rey de paz. Aarón y los sumos sacerdotes que ministraron en el santuario terrenal eran un símbolo de lo que Cristo vino a hacer después. Eran un símbolo de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, pero eran ellos imperfectos. Era un ser humano, Aarón, pecaminoso, así que no podía cumplir el requisito para liberar del pecado a los hijos de Dios. Pero la función del sumo sacerdote y todo lo que se desarrollaba en torno al santuario terrenal, allí prefiguraba a Cristo, el que habría de venir, el Mesías esperado para cumplir el requisito de dar la vida como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así, Cristo, como el Cordero sacrificado y como nuestro sumo sacerdote, nos trazó el camino de vuelta a casa. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 7. Te invitamos a que no te pierdas los videoestudios de la doctrina del santuario desarrollados, especialmente para que tú y yo juntos encontremos el camino de vuelta a casa. Dale like y comparte este video.
y no olvides suscribirte. Dios te bendiga.